Carta del apóstol Pablo a Filemón. Esta es la introducción. Esta carta que Pablo escribió a Filemón fue escrita, para no variar, durante una de las muchas prisiones del apóstol Pablo. Y es como lo comentábamos, es la carta más breve, más corta que Pablo escribió. Solamente cuenta con un capítulo. Sin embargo, no por esa razón es menos importante que otras cartas. En realidad, por un motivo, porque Pablo habló de uno de los aspectos en esta carta, en este capítulo solamente. Pablo abordó uno de los temas, uno de los aspectos más relevantes que a nosotros como creyentes nos refleja una gran enseñanza de parte del apóstol Pablo. ¿Quién fue Filemón? Filemón fue un ciudadano romano, un romano que tuvo una buena posición social en la ciudad de Colosas. Y no se especifica bien cómo fue que conoció Pablo a Filemón, o al revés, pero probablemente se dice que se conocieron en la ciudad de Éfeso, en alguna de las misiones del apóstol Pablo. ¿Y en qué momento? Bueno, en el momento en que Filemón conoció el Evangelio y se convirtió en seguidor de Yeshua. Después, cuando Epafras, otro colaborador del apóstol Pablo, empezó una comunidad de Yeshua en Colosas, Filemón se convirtió en líder de esta congregación, de esta iglesia, que se reunía precisamente en su casa. Así de que pues podemos ver que era común que en un momento dado ciudadanos romanos, extranjeros, gentiles, sí, finalmente extranjeros. La palabra gentil, recuerda, es la palabra extranjero. Estaban viniendo a la fe del Mesías, se estaban convirtiendo, estaban cambiando sus vidas, independientemente de la nación que tuvieran. Y Filemón, como todos los patriarcas en el mundo romano, tenía gente a su servicio, esclavos, siervos, y uno de ellos se llamaba Onésimo. Y en algún momento ambos tuvieron un problema. Tuvieron un serio problema porque Onésimo le hizo algún mal a Filemón, y quizás fue un robo, quizás fue un engaño. No se especifica con mucha claridad en el capítulo qué fue lo que realmente pasó, pero sí hubo un problema. Sin embargo, después de ese acontecimiento, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, Onésimo huyó para no enfrentar a Filemón, no enfrentar las consecuencias de algo que hizo mal. Pablo no asume en esta carta que Onésimo haya sido inocente. No, de hecho asume la responsabilidad de Onésimo. Tiempo después, Onésimo fue a ver a Pablo en prisión y probablemente para pedirle ayuda. Sin embargo, en este proceso de las visitas que Onésimo tuvo con Pablo, se convirtió en seguidor de Yeshua. Onésimo buscó a Pablo para pedirle ayuda, y la ayuda más importante que le dio Pablo, que es justo lo que nosotros debemos hacer si quieres ayudar a alguien verdaderamente, fue darle el Evangelio, compartir el Evangelio. Y entonces Onésimo se convirtió, y no solamente se convirtió en seguidor de Yeshua, sino en un asistente del apóstol Pablo, y Pablo llegó a amarlo incluso como a un hijo, a Onésimo. Y en estas circunstancias Pablo se encontraba pues en una situación muy, muy difícil, y al escribir esta carta. ¿Por qué? Porque él sintió la responsabilidad de que tenía que escribirle a Filemón, tenía que hablarle de Onésimo, tenía una responsabilidad en este asunto.
porque tenía que pedirle que perdonara a Onésimo por aquel acontecimiento. Y Pablo también le pidió no solamente que lo perdonara, sino que le recibiera incluso, ya no como un siervo, sino como un hermano en el Mesías. Esto debido a que, pues a que Onésimo ya se había convertido y era parte de la familia de Dios. Entonces imagínate, no solamente una, sino otra y otra. Pablo fue muy osado en esta carta. Entonces la carta inicia con una oración de Pablo a través de la cual, por supuesto, da gracias por la vida de Filemón, por el amor y por la fidelidad que él ha manifestado a Yeshua y toda la obra que él estaba haciendo, el trabajo que estaba haciendo, sirviendo a los hermanos que se congregaban en su casa. Y Pablo le hace una petición muy importante a Filemón. Esta petición, Pablo la vinculó. Fíjense bien qué importante, porque Pablo vinculó esta petición que le hace a Filemón con el concepto de la comunión de la fe de Filemón, a fin de que llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que ha operado entre los creyentes. ¿Por qué? Porque todo eso nos guía hacia el Mesías. Entonces, fíjense qué inteligente Pablo, porque acotó todos los posibles pretextos y no dejó absolutamente ninguna oportunidad para justificar la negativa de Filemón, pero lo hizo con mucha cortesía, pero sobre todo con mucho amor. Pero por supuesto que lo hizo apoyándose no en su corazón de Pablo, no en su propio criterio, no en ideas bonitas, no colocándose él como si fuera el misericordioso, no, sino Pablo lo que usó fue los conceptos que sustentan la verdadera fe que nosotros profesamos, el amor al prójimo. Entonces, la palabra clave que utilizó el apóstol Pablo en esta petición que le hizo a Filemón es la palabra que nosotros leemos como participación ahí en el capítulo, pero que en realidad en el griego es la misma palabra que comunión y que se traduce ya la palabra comunión en el griego. ¿Cuál es la palabra? Koinonia, muy conocida. Y se traduce como participación, se traduce también como integración social, se traduce como compañerismo, ayuda. Entonces, el significado de este concepto se caracteriza por una actitud, la actitud de dos personas o más que reciben algo juntos y lo comparten haciéndose compañeros. ¿Qué es lo que tú y yo hemos recibido? El Evangelio. ¿Y qué es lo qué función hace la coinonía entre tú y yo como hermanos en la fe? Pues precisamente que compartimos, que nos ayudamos unos a otros, ¿no? Por ejemplo, hace un momento hablábamos de los cuestionarios de estudio que estamos compartiendo y estamos entendiendo que es una dinámica que nos ayuda, ¿no? Es una coinonía, es una forma de llevar a cabo, de manifestar la coinonía, en donde entre unos y otros nos edificamos y aprendemos. Pablo está decidiendo, hablando de que la fidelidad a Yeshua significa reconocer que todos sus seguidores deben ser compañeros, pero iguales, que comparten juntos el resultado de la gracia de Dios. Y como ya lo aprendimos, cuando hablamos de creer en verdad, Pablo
identifica la experiencia de la koinonía entre los seguidores de Yeshua como una forma de vida que se lleva a la práctica día con día. Entre los seguidores de Yeshua, por supuesto, cuando hablamos de koinonía no podríamos hablar de entre personas que no son creyentes, porque simple y sencillamente la mentalidad es distinta. Una vez más, recordemos, si tú le preguntas a cualquier persona si cree en Dios, te va a decir que sí. Pero ya entendimos que creer de acuerdo a las Escrituras es vivir conforme a la enseñanza de Jesucristo, conforme a los mandamientos de Moisés que Dios le dio a Moisés, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, por esa razón, creer vincula al concepto de la koinonía entre los creyentes, y ese es el argumento justo que utiliza el apóstol Pablo para justificar la petición que le hace a Filemón respecto a Onésimo. Entonces Pablo le escribió diciéndole que Onésimo se ha vuelto un hijo, ¿sí? Un hijo, como un hijo de él, en la prisión. Esto significa que Pablo se dedicó a guiar a Onésimo, a instruirlo, a enseñarle, y con el propósito de llevarlo a su conversión. Y Onésimo tomó la decisión de dedicar su vida y lealtad a Yeshua, al Mesías. Y por lo tanto, ahora, a partir de esta conversión de Onésimo, él ya era considerado parte de la familia de Dios en el Mesías. Recordemos lo importante que resulta entender esto, porque ese aspecto de llegar a ser parte de la familia de Dios solo puede ser posible por el aspecto vinculante de la reconciliación que tenemos todos los creyentes por medio de la cruz en nuestro Redentor. La reconciliación que tú puedas llevar a cabo entre los hermanos, entre alguien más, no puede ser si tú no consideras como aspecto vinculante la cruz. Porque es justo la redención lo que hace posible que seamos parte, seamos considerados parte de la familia de Dios. Dios precisamente nos considera parte de la familia, pero por causa de la cruz, por causa del sacrificio del Hijo. Así es que las palabras de Pablo para Filemón con respecto a Onésimo, pues son de mucho peso. Entonces te das cuenta lo relevante, lo importante, la profundidad que tiene este solo capítulo que tiene esta carta a Filemón. No es lo que pudieran considerar muchos, pues es un capítulo solamente y vámonos, ¿no? Al que sigue. Entonces, por otro lado, Onésimo había estado sirviendo a Pablo pues con fidelidad ahí en su prisión, el tiempo que estuvo en prisión, y aunque Pablo hubiera querido que Onésimo se quedara con él, porque al final de cuentas pues le ayudaba, él estaba en prisión, Pablo supo que aquel conflicto aún no estaba resuelto. ¿Qué era lo más práctico, lo más fácil de hacer? Pues que Filemón le respondiera con otra carta: está bien, lo perdono, no guardo en mi corazón absolutamente nada y ya. ¿No? Quizás tú pudieras hacerlo hoy así. ¿Pero qué crees? En esta carta vamos a aprender que no es suficiente. Aunque lo pienses de corazón, no es suficiente un perdón a la distancia. Lo que Pablo va a insistir, va a insistir a Filemón, es justo que lo reciba nuevamente, que lo vuelva a recibir, pero ahora ya no como esclavo, que se olvide que es su siervo, sino como hermano.
Entonces eso te cambia la perspectiva de todo, porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Una cosa es, pues sí te perdono, está bien, ya no tengo nada en mi corazón. Y oras al Señor y de verdad tienes toda la intención de no guardar rencor. Pero eso es una cosa. Y otra es que vuelvas a ver a la persona porque viendo su cara te va a recordar aquello que sucedió. Y eso es un reto impresionante, porque entonces significa que son los hechos, las obras tangibles, lo que sellan ese perdón. Y justamente lo que llevó a Pablo a su petición más importante, que consistió precisamente en el hecho de que Filemón recibiera a Onésimo, fue precisamente eso. Y le dice, y le aclara y le dice, ya no como un esclavo, sino como un hermano amado en el Señor. Ahora bien, este es uno de esos casos en donde la ley de Dios nos enseña acerca de la responsabilidad de pagar nuestras deudas, nuestros compromisos, todo aquello que sepamos de antemano que debemos resarcir, debemos enmendar para estar en paz, para estar bien con nuestro prójimo. Pero también nos enseña cómo perdonar, a fin de manifestar nuestra obediencia a uno de los mandamientos más importantes de todos, el amor al prójimo. El amor al prójimo. Sin embargo, la forma en que la ley de Dios nos habla de estos y muchos otros mandamientos, pues no son coincidentes en cuanto a sus propósitos finales en comparación a las leyes seculares, como en aquel entonces lo era la ley romana. Entonces es importante considerar también el contexto del tiempo en el que se da esta situación, porque la ley romana, aunque buscaba la justicia, ¿sí? Todas las leyes, hoy en día las leyes lo que buscan es justicia, pero esos principios de los que estamos hablando van más allá de la justicia común del hombre. Esa es la gran diferencia entre la justicia del hombre y la justicia de Dios. Porque mientras que la ley romana debía cumplirse, aplicarse sin importar las condiciones en las que se encontrara el deudor, aquel que debía pagar algo, la ley de Moisés nos enseña, la ley de Dios nos enseña que cualquier deudor que sea parte del pueblo, o como en este caso, que sea considerado parte de la familia de Dios por la fe en el Mesías, Yeshua, debe ser considerado como alguien que, si bien debe pagar, por supuesto, debe pagar sus deudas, sus compromisos, etc., también debe ser considerado en misericordia, a fin de darle la oportunidad para resarcir el daño o pagar la deuda. Esto significa que lo que el apóstol Pablo le estaba pidiendo a Filemón iba más allá de lo que cualquier persona común debía aceptar. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hizo Pablo? Porque Filemón no era cualquier persona común. Para Pablo, Filemón era un líder espiritual. Entonces no solamente era un hermano en la fe, lo cual ya no te hace una persona común, sino además te hace un siervo, alguien que estaba puesto por Dios para servir a los demás. Ministro, eso es un ministro, un siervo de todos, el que se pone a servicio de todos. Entonces, esto proporciona una importante enseñanza para todos nosotros, porque no significa que un hermano en la fe no pague las consecuencias de sus errores, sino que sí debe pagar, por supuesto que debe pagar, pero bajo una perspectiva de misericordia. Porque en ocasiones algunas personas se equivocan al considerar que por el hecho de ser hermanos en la fe, pues no es necesario pagar lo que se debe o resarcir el daño. Al fin somos hermanos.
No, eso es tergiversar la verdadera fe. Porque eso es producto de un entendimiento tergiversado de la misericordia y el amor de Dios, que como creyentes debemos manifestar. Pero recordemos que el carácter de Dios siempre se manifiesta mediante un balance equilibrado entre la justicia y su misericordia. Bajo la ley romana, Filemón tenía todo el derecho de hacer castigar a Onésimo y meterlo en prisión incluso. Así es de que Pablo no estaba únicamente pidiéndole que perdonara a Onésimo, sino que también recibiera a su antiguo esclavo como una persona de igual rango social a ese nivel, como un miembro de su familia. ¿En qué se estaba basando Pablo? ¿En su gran corazón? Claro que no. Pablo le estaba hablando a Filemón acerca de la palabra de Dios. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 15, a partir del verso 12. Vamos a leer y vas a entender cuál fue la razón por la que Pablo se sintió con el deber y la libertad, por supuesto, que le da la Escritura de escribirle a esto y de hacerle esta petición a Filemón. Dice Deuteronomio 15 a partir del verso 12. Si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, el séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar. Le darás de aquello en que el Señor te hubiere bendecido. ¿Te das cuenta la radical diferencia que existe en el concepto de siervo o esclavo bajo la perspectiva de Dios en relación al mundo? Y luego dice el verso 15, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si Él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años. Y el Señor tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Este pasaje es una muestra de lo que el apóstol Pablo le estaba pidiendo a Filemón. No era ajeno a la fe del Mesías Yeshua, sino que lo que le estaba pidiendo a Pablo era que cumpliera la ley de Moisés. Para todos aquellos que insisten en que la ley de Moisés ya no. ¡Qué error! Porque justo el apóstol Pablo en todas y cada una de sus cartas se basó en la ley de Moisés y en los profetas para poder enseñar. Así es de que Pablo le escribió a Filemón que si lo tiene por compañero, fíjense a qué grado llegó Pablo, va más allá aún todavía. Porque Pablo le escribió a Filemón que si lo tiene por compañero, que tiene que ver precisamente con la palabra koinonía, que ya analizamos y que leemos ahí en el versículo 6 del único capítulo de esta carta, entonces que aceptara a Onésimo como si fuera el propio Pablo. Es decir, como si fuera a recibir Filemón a Pablo en su casa. Que así, de esa manera, con ese gusto, con ese amor, recibir a Onésimo. ¿Se te hace fácil? Es un gran reto, por supuesto que sí es un gran reto, pero esto habla de la transformación del corazón. Y la expresión que usó el apóstol Pablo para esta petición a Filemón es una
manifestación, es una clara manifestación de intercesión. Dice Filemón 1, verso 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Así, tal cual. Y continúa y va todavía más allá. Pablo, bien arriesgado, bien osado, y dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Yo te lo pago. El acto de intercesión, ¿qué es? Se caracteriza por interponerse entre dos partes, para favorecer a una, para ayudarle a una de las partes. ¿Y cómo? Suplicando por ella ante alguien más. En este caso, por supuesto, ante Yeshua, ante el Mesías. Esta acción de intercesión la llevaron a cabo personajes muy importantes en la Escritura, como podemos leer en el Antiguo Testamento. Moisés, que claro ejemplo, el ejemplo más claro de intercesión que siempre tuvo ante Dios por el pueblo de Israel. En las Escrituras vemos muchos otros ejemplos de intercesión y por supuesto la intercesión más significativa para todos nosotros los creyentes es la intercesión de Yeshua por nosotros ante el Padre, actuando como mediador, abogado y sumo sacerdote. Dice Romanos capítulo 8, verso 33 en adelante, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? El Mesías es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así es de que en esta carta Pablo hace una labor de reconciliación en el contexto de lo que hizo Dios en Yeshua por todos nosotros. Porque no tomó en cuenta nuestros pecados. Y Pablo, al asegurarle a Filemón que si algo le debe a Onésimo, que lo cargue a su cuenta, pues eso fue justo lo que hizo Yeshua en nuestras deudas, con nuestras deudas que fueron cargadas a su cuenta. Fueron cargadas, puestas sobre el Mesías. De esta manera, Onésimo podría ser reconciliado con Filemón. Entonces, el mensaje y la enseñanza del apóstol Pablo en que es que ante Dios tú y yo somos iguales. No hay nadie, no debe haber nadie que deba sentirse superior a alguien más. Porque ese es el verdadero sentido de la koinonía. La comunión que tenemos ante Dios como hermanos en el Mesías. El apóstol Pablo concluye esta carta con la enseñanza de que Filemón hará más de lo que le pidió acerca de Onésimo y le pidió que le preparara incluso una habitación. Porque Pablo tenía la seguridad de que saldría en un momento dado y que lo visitaría. La carta del apóstol Pablo a Filemón es la única carta en donde, si tú te das cuenta y lo analizas, no escribe, no lees de forma escrita acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo, de Yeshua. Sin embargo, la carta en sí misma expresa justo la obra de redención del Mesías y las acciones que dan fiel testimonio de lo que las obras de justicia que todos estamos llamados a hacer son precisamente la intercesión de unos por otros. Pablo se colocó en una posición de conciliador ante Dios entre Filemón y Onésimo. Y a partir de entonces la relación entre Filemón y Onésimo
Nos enseña que la ley de Dios, expresada en sus mandamientos, son y seguirán siendo una guía perfecta para vivir en el amor del Mesías, y dando testimonio de que verdaderamente hemos recibido un nuevo entendimiento. Y por lo tanto, percibimos la relación entre los hermanos desde la perspectiva del amor, la misericordia y la justicia. Eso es lo que debemos entender como ser parte de la familia de Dios, porque a diferencia del mundo, para un verdadero creyente, el valor que tiene cada persona no puede ser definido por el estatus social económico, porque el nuevo nacimiento se da en el Mesías y por tanto en condiciones de igualdad. Pablo escribió en su carta a los Colosenses lo siguiente: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que el Mesías es en todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si en alguno tuviera queja contra otro, de la manera que el Mesías os perdonó. Así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos.